Yo creo que el presidente Iván Duque le ha apostado a corregir 3 temas estructurales para el desarrollo del campo colombiano y que además son, digamos que transversales, no dependen directamente, doctor Juan Camilo Restrepo, viceministro de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, ni tampoco del Ministerio de Comercio, señor ministro José Manuel Restrepo, es transversal, pero ha detectado 3 problemas estructurales y los ha enfrentado. ¿Qué le hemos dicho al presidente? ¿Qué decimos nosotros permanentemente? Que eso hay que acelerar, que ahorita para poder, digamos que, salir de estas dificultades económicas por las que atraviesa el país generadas por la pandemia, esos 3 pilares estructurales que ha detectado el gobierno del presidente Iván Duque para mejorar, entre otros, el campo colombiano, tienen que ser mucho más ambiciosos y tiene que haber una inversión. ¿Cuáles son? Aquí lo hemos repetido varias veces. Viceministro Juan Camilo, ministro José Manuel Restrepo. Primero, el catastro multipropósito. Eso tiene que ser mucho más ambicioso. Yo lo he repetido muchas veces, un país que solo tiene el 5% del catastro actualizado, pues eso lo detectó el gobierno y hay un gran plan para que, terminado el gobierno del presidente Iván Duque, el 60% del catastro del país esté actualizado. No, eso hay que apostarle a que el 100% esté en 2 años, eso hay que metérsela toda en términos de recursos económicos. Sabemos que hay $150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, pero eso no es suficiente, hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para que el catastro multipropósito sea la gran herramienta de la transformación, pues no solo del campo colombiano, sino de la formalidad de la tenencia de la tierra, de para qué se utiliza cada metro cuadrado que hay sobre el territorio colombiano, que será lo que terminará ayudándonos a definir no solamente problemas estructurales del campo colombiano, sino de todos los sectores, inclusive urbanos, y de la hacienda pública de los municipios y del territorio colombiano. Y un problema que aquí en esta comisión hemos debatido permanentemente, inclusive apoyando proyectos de ley, y es cómo formalizamos la tenencia de la tierra, que es uno de los grandes problemas estructurales que tiene el campo colombiano. El segundo es el tema que tal vez es uno de los regalos más grandes que uno podría decir, si es que algo positivo uno pudiera sacar de la emergencia y de la pandemia, es que se aceleró el tema de la virtualidad. Y entonces cuando uno dice, ha detectado el presidente Iván Duque que esa tiene que ser una de las banderas de su gobierno, y con la ley de las TIC del año anterior se acelera el proceso de llegar el Internet a muchos más sectores del pueblo colombiano, pues la meta que hay de llegar al 60% de la población al final del gobierno, no, eso tiene que ser al 100%. Eso hay que hacer todos los esfuerzos que hay que hacer por la importancia que tiene hoy el acceso a Internet, no solo en el campo colombiano, sino en todos los sectores urbanos, eso en la ruralidad, pero también en los sectores urbanos, por supuesto, donde tenemos dificultades para el acceso a Internet, y aquí lo hemos dicho de muchas maneras. ¿Por qué? Porque la gran revolución también el acceso a la tecnología, a la educación de los campesinos y de los paneleros colombianos, hoy que estamos defendiendo el sector panelero colombiano, pues será en la medida en que puedan tener a través de su teléfono celular, que lo tienen todos, pues todo el acceso a la tecnología, todo el acceso a la asistencia técnica, todo el acceso incluso a la educación que necesitan nuestros campesinos y los jóvenes rurales, para que se queden en el campo y podamos transformar el campo colombiano en mucho más apoyo en tecnología y desarrollo. O sea que la apuesta porque el Internet rápidamente llegue a todos los rincones de Colombia tiene que ser una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Iván Duque en estos 2 años que restan, para que podamos tener herramientas de superación de la emergencia, pero sobre todo de poder desarrollar el campo colombiano. Y el tercero, que afecta mucho al sector de la caña, productora de la caña panelera, por ser digamos que la mayor producción de la caña panelera está en los mismos municipios cafeteros nuestros, que están todos en la zona andina. Son producciones en áreas de ladera, toda esta producción panelera está muy ligada a la agricultura cafetera, aunque la panela normalmente en tierras un poco más bajas que el piso térmico de la caficultura, pero son muy parecidas. Entonces aquí hay un tema que es el de las vías terciarias, y esto hay que repetirlo permanentemente. Yo debo tener a mis compañeros de la Comisión Quinta cansados con el discurso, pero de eso se trata, hay que repetir 1000 veces para que algo quede. Y es que en los últimos 10 años en el presupuesto general de la Nación no se ha dispuesto un solo peso, oigan esto, un solo peso para
terciarias, el último gobierno que lo hizo de manera agresiva, con programas exitosísimos, fue el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que terminó en 2010. Entonces, en los últimos 10 años no se ha invertido un solo peso del presupuesto de la nación para vías terciarias. El presidente Iván Duque prevé en estos próximos 2 años invertir 2 billones de pesos en vías terciarias. Es muy poco. Tiene que ser mucho más grande si uno entiende que 140.000, la cifra no está. Cuando uno averigua en el Invías cuál es el censo real no existe. Podría oscilar entre 120.000 kilómetros y 140.000 kilómetros de vías terciarias en Colombia. La gente dice, ¿cómo así que en el presupuesto general de la nación no hay un peso para eso? No lo ha habido en los últimos 10 años. Solo este gobierno del presidente Iván Duque va a invertir 2 billones de pesos en vías terciarias. ¿Por qué? Pues porque están a cargo de los municipios y los departamentos. Normalmente los municipios grandes de zonas de ladera no tienen recursos a duras penas para pagar las nóminas de sus municipios. Entonces hay que hacer un plan mucho más agresivo de vías terciarias que termina también ayudándole a los panaderos del país, pero por supuesto a todos los campesinos y agricultores. Esos 3 ejes que han sido detectados por este gobierno como temas estructurales para la revolución del campo colombiano, lo único que pedimos nosotros y seguiremos insistiéndole al gobierno, aquí en cabeza del doctor Juan Camilo, viceministro de Agricultura, que tiene que ver directamente con el tema, pero por supuesto al ministro José Manuel Restrepo de Industria, Comercio y Turismo, pues decirles que le estaremos insistiendo al gobierno que las metas tienen que ser mucho más ambiciosas, porque ahí está la gran revolución, pues no solo del campo colombiano, sino el mayor acceso a los colombianos a estos bienes públicos que son los que pueden hacerlos mucho más competitivos y ayudar a sacar al país de las dificultades económicas derivadas de la pandemia. Muchas gracias, presidenta, y con esto terminaría mi intervención.